los bendiga, mis queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a una entrega más de Rema del Espíritu. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Nos Gloria a sentimos Dios. más que contentos de poder compartir con ustedes a través de esta poderosa plataforma. No queremos iniciar sin antes instarles a que se suscriban a este canal. Amado, suscríbase. Este canal va a bendecir su vida. Active la campanita de las notificaciones. Cada vez que tenemos un video arriba, eso le va a llegar como primicia para que usted siga siendo edificado, siga siendo bendecido. También compártalo con sus contactos para que también puedan recibir el maná que Dios está trayendo a través de nosotros en esta plataforma. Como cada uno de los días que grabamos, están con nosotros nuestro hermano Víctor, Gloria mi a hermano Dios. Carlos Félix y mi hermano Julián Sánchez. Aleluya. Amén, bendiciones, bendiciones. En el día de hoy, el tema que traemos es escucha la voz de Dios. Cuando hablamos de escuchar, yo hago relación a Deuteronomio capítulo 5, verso 1, como Moisés al pueblo le introduce los 10 mandamientos y le dice, oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy. La palabra oye viene del hebreo shamá. Shamá significa escuchar, pero no solamente escuchar cualquier sonido que el cerebro puede procesar como información, sino que también significa prestar atención. Cuando yo te hablo en este día de que escucha la voz de Dios, es que también preste atención a lo que Dios te está hablando. Y no solamente significa prestar atención, también significa caminar conforme a la palabra que se te está dando. Cuando yo te estoy hablando de que escuche la voz de Dios, no solamente te estoy diciendo que oiga, ni tampoco que actúe. También te estoy diciendo que preste atención a los decretos que Dios te ha dicho. Pero muchas veces Dios quiere soledad e intimidad con nosotros. Y para que le prestemos atención, nos lleva al desierto. Nos lleva al desierto porque es el lugar favorito para Dios revelársele a la persona. En el transcurso de la Biblia, en el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que Dios en el desierto se le reveló a Moisés en medio de una zarza ardiendo. También saca al pueblo de Egipto y lo lleva al desierto. Pero ¿por qué Dios lo lleva al desierto, al pueblo? Y se le revela, y hay tanta relación en el desierto. Elías cuando huye, que fue amenazado, va al desierto, y allá en el desierto Dios también le habla. Porque la palabra desierto viene del original dabar. Y dabar viene también de una palabra que significa la voz de Dios o Dios habla. Entonces, Dios te va a llevar en el desierto porque en el desierto Él quiere intimar contigo para que tú puedas prestar atención a lo que Dios te va a decir. ¿Por qué? Porque a veces los trabajos nos desenfocan de la intimidad con Dios, las preocupaciones, la familia. También las bendiciones que Dios nos da, le damos más prioridad a las bendiciones que hace que nosotros no queramos escuchar más la voz de Dios por el momento porque nos sentimos satisfechos. Y ahí el peligro más grande está en eso, cuando nosotros nos sentimos que no necesitamos en el momento una palabra de Dios. Y cuando estamos en buena, ahí es que necesitamos más palabra de Dios, necesitamos estar más conectados con Dios, porque ahí fácilmente se filtra el enemigo camuflajeado. En Josué capítulo 10, la Biblia habla cómo los gabaonitas se filtraron al pueblo de Israel. Hubo uno, se disfrazó de mendigo con pan viejo y todo para filtrarse ahí. Entonces los gabaonitas que no estaban dentro del propósito de Dios, entonces fueron bendecidos igual que el pueblo de Israel porque alguien se descuidó, porque no estaban prestando atención a lo que tenían que prestar atención. Cuando escuchamos la voz de Dios y la ponemos por práctica, entonces seremos eternamente bendecidos. Gloria a Dios. Aleluya. Tú sabes que es impresionante esa definición de escuchar la voz de Dios, que no solamente es
que Dios te diga y que tú escuches, sino que tú puedas caminar conforme a esa palabra que Dios te está diciendo. Y pensaba en Moisés. Moisés era un hombre que escuchaba la voz de Dios, que se dejaba dirigir por Dios. Pero en un momento dado, él escucha la voz de Dios, pero hace lo contrario a lo que escuchó. Dios le dice, háblale a la peña, y él golpea. Entonces, hay dos cosas diferentes. Lo que Dios está diciendo y lo que el pueblo de hoy en día está haciendo. Dios está hablando con muchas personas en la iglesia, Dios está hablando con muchos ministros. El problema es que no están caminando conforme a lo que están escuchando en el cielo, y por eso le va mal. ¿Por qué? Porque lo que ellos están viendo es diferente a lo que Dios está diciendo, y le están poniendo más atención a lo que están mirando que a lo que el cielo está diciendo. Si estamos aquí en estos caminos y quien nos dirige es Dios, y quien nos va a llevar y nos va a catapultar se llama Dios, ¿por qué entonces vamos a caminar diferente a lo que Dios está diciendo? Así nosotros no vamos a tener éxito. Por eso fracasó Moisés, y era un hombre que caminaba con Dios. Fíjate que David no fracasó porque primero consultaba a Dios. David no perdía una batalla porque primero Dios se la entregaba y hacía conforme a lo que Dios decía. Cuando tú y yo caminamos conforme a lo que está diciendo el cielo, entonces vamos a tener éxito en nuestro ministerio. Pero si lo que el cielo está diciendo es una cosa y estamos caminando en otra dirección, entonces vamos a estar en fracaso. Vamos a ser fracasados espirituales, vamos a ser fracasados en la vida, y lo que emprendamos no va a tener éxito. Dice la Biblia que pensamiento de bien y no de mal son lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Dios conoce nuestro pasado, presente y futuro. Y si Él sabe que te está direccionando por algún lado, es porque por ese lado es que nos conviene. Vamos a no solamente escuchar la voz de Dios, sino a ponerle en obra, a practicarle, a caminar conforme a lo que Dios está diciendo. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, mis hermanos, voy a hablar ahora mismo con una generación representada por Samuel. ¿Quién fue Samuel? Hijo de Ana. Amén. Una mujer que lloró a este muchacho en la presencia de Dios, y también se comprometió a llevarlo, a ofrecerlo para que esté al servicio del Señor desde su nacimiento. Ella lo lleva. Samuel está ministrando en la casa del Señor en presencia de Elí. Y Samuel todavía en su vida no había escuchado la voz de Dios nunca. Pero entonces dice la palabra que antes de que la lámpara fuese apagada, Dios llamó a Samuel. Pero como Samuel no conocía la voz de Dios, no le había sido revelada la voz de Dios a Samuel, él no sabía que era Dios. Y nos vemos en el transcurrir del relato de esta historia, que él fue en varias ocasiones donde Elí, heme aquí, Señor, ¿para qué me has llamado? Ya la última vez, la tercera vez, Elí le dijo, ya conociendo que era Dios que quería tratar con el muchacho, le dijo, si vuelves a escuchar la voz de Dios, si vuelves a escuchar esa voz, habla y di, heme aquí, Señor, que tu siervo oye. Bendito sea el nombre. Y esto pasó, Dios nuevamente llamó al muchacho, a Samuel, a alguien que anteriormente, aunque tenía tiempo ministrando, porque aquí quiero hacer hincapié, estoy hablando con gente que tienen tiempo en el camino de Dios, pero nunca han escuchado la voz del Señor. Nunca audiblemente Dios les ha hablado, o ellos quizás no han sabido identificar cuándo es Dios que les está hablando. Te tengo una buena noticia hoy. Dios te va a llamar, así como llamó a Samuel, porque hay un plan que Dios quiere llevar a cabo a través de ti, y Él tiene que hablar contigo. Ahora bien, ¿dónde estaba Samuel? Estaba en una esquina haciendo coria, haciendo chelcha. Estaba solamente dándole a los dedos en un celular. Él estaba consagrado en la casa del Señor. Amén. Y es por esto que Dios lo escogió, para a través de él traer el orden que hacía falta en ese tiempo, en los tiempos de Elí. Dios te va a hablar, pero a partir de hoy, si no te estás consagrando, empieza a consagrarte, sepárate en oración, empieza a ayunar, empieza a leer la Biblia, y el día menos esperado, usted va a escuchar la voz de Dios. Y como decía nuestro hermano Julián al principio, presta atención a lo que Dios te va a decir, para que usted pueda poner en práctica el proyecto que Dios quiere realizar a través de ti. Bendito sea. Amén, es así. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y ella me sigue.
corroborando con lo que dice nuestro hermano Heuri, estamos viviendo un tiempo muy difícil en esa parte, donde lamentablemente se ha perdido la esencia de escuchar a Dios. Pero perdemos la esencia es porque no buscamos a Dios. Hay muchas veces que es tu propio pensamiento que te habla y no es Dios. Y cuando cometes el error, Señor, tú me dijiste, no, pero Dios nunca te dijo. Lo más seguro que existe es su palabra para Dios hablarte. Estamos viviendo en un tiempo donde se están cometiendo muchos errores por eso. Porque lamentablemente no se está leyendo la palabra, no se está involucrando la presencia de Dios, no están esperando que Dios le dé una confirmación de algo tal vez que le pidieron, y vienen los pensamientos tal vez de tu mente, no, es que tengo que hacerlo rápido, entonces ahí se comete el error. Pero aquí dice que mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y ya me siguen. Dicen que somos capaces de escuchar la voz de Dios cuando somos suyos por medio de la salvación en Jesucristo. Yo lo que siempre he dicho que esperando en Dios, Dios te va a dar la solución al problema o la victoria a través de ese problema. Pero tienes que enfocarte en su palabra, la oración, el ayuno y esperar. Samuel estaba consagrado, como dice Jehová. Samuel no estaba chateando, Samuel no estaba teniendo todo ese asunto. Samuel estaba tranquilo y ni siquiera tal vez le estaba esperando ese proceso para su vida. Pero Dios le escogió porque él era el indicado. Hoy muchos son lo indicado para el proceso, pero lamentablemente no están enfocados en el propósito que es esperar a Dios. Y por eso a veces nunca se cumple ese gran propósito en sus vidas con el cual soñaron, porque dejaron hace mucho de escuchar la voz de Dios. Tú sabes que muchas veces Dios lo está llamando, pero no responden como deberían de responderle a Dios. Heme aquí, que tu siervo oye. Y Dios está llamando mucha gente y no dicen heme aquí. Cuando Dios estaba buscando, ¿qué pasó? Señor, envíame a mí, yo iré por aquellos. O sea, Dios siempre está llamando, siempre está buscando a alguien para enviarlo. Ahora, cuando Dios te está llamando, ¿dónde tú estás? ¿Cómo tú respondes? Elí sabía cómo responderle a Dios y qué era la palabra que le iba a decir. Tú sabes cómo responderle a Dios, pero el detalle es que no estamos dispuestos al proceso y a someternos a lo que Dios está diciendo. Me gustó esa palabra. Elí sabía responder, pero no estaba escuchando. Hay gente que saben cómo responder a Dios. Hay gente que saben cómo responder al llamado, pero Dios no lo está llamando. ¿Por qué? Bueno, Jesús se lo dijo a los fariseos. En Lucas capítulo 8, verso 47 dice que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Oye, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso no la oí vosotros, porque no soy de Dios. Ten mucho cuidado. Si tú no estás escuchando la voz de Dios, o porque no eres de Dios, o porque no estás en el altar. Eso te lo voy a dejar a tu juicio. Y que tú te cuestiones. ¿Por qué no estás escuchando la voz de Dios? O no está en el altar, como decía Heuri, que estaba Samuel, que lo dice la Biblia, en capítulo 3 del primer libro de Samuel, que estaba en el lugar santo, ahí en el altar durmiendo. O porque está en la cama, como está Beli, en su habitación. ¿Por qué tú no estás escuchando la voz de Dios? Hubo una persona que criticó eso, yo predicando, yo no lo escuché, pero me lo dijeron. Pero ve acá, Dios le dice nada más a Anthony, Dios nada más le habla a Anthony. O sea, a mí, a Julián. Y la persona le dijo, a lo que él está haciendo para que te hable a ti. Duerme en la iglesia, ora, ayuna. Que si tú haces eso, Dios te va a hablar. Tú tienes que salir de la zona de confort para que pueda estar en el lugar donde puede escuchar la voz de Dios. Amén. Dios no se mete en cueva. Dios mandó a sacar a Elías para que Elías pueda escuchar la voz. Dios no se mete en cueva. Sal de la cueva. Sal del lugar donde tú estás para que Dios pueda hablarte. Porque tampoco la palabra de Dios van a quedar en el vacío, no van a caer en el vacío. Dios no vive hablando solo. Dios le habla a la persona que están dispuestos a escucharle. Gloria a Dios. Mira, hay una ola que está golpeando la iglesia. Una ola de sinvergüenzas. Aleluya. Una ola de hombres de Dios, supuestamente,
que son a los que más Dios le habla. Mi hermano, yo estoy totalmente convencido de que Dios habla. Él hizo la boca. Él les habla audiblemente, en sueño, en visión. Dios tiene multiformas de cómo hablar con el ser humano, de cómo tratar con su creación. Pero es que hay un sinnúmero de personas hoy que Dios habla más con ellos que lo que estamos hablando usted y yo aquí. Y viven diciendo que Dios me dijo, que Dios me dijo, que Dios me dijo y que Dios me dijo. Pero entonces usted se pone a analizar la vida de ese elemento que vive diciendo que Dios le dijo. Es rebelde, no tiene compromiso en la obra del Señor, no se somete a nadie. No tiene pastor. No, son pastores de ellos mismos. Entonces, ¿cómo usted me dice a mí que Dios le vive hablando y no le ha dado a usted una reprensión para que usted se arrepienta? Ah, Dios nada más te habla para que tú le hables a otro, pero entonces para ti, hacen un término barrial, para usted Dios no le habla. Vamos a revisarnos. Tenga cuidado con eso de que Dios le dijo. Dios no es relajo. Dios no vive hablando con todo el mundo y con personas consagradas y que le pese el ruedo del pantalón de la falda a la hora de decir que Dios le habló. Porque si usted está diciendo que Dios le dijo, que Dios le habló, siendo mentira, prepárese. Hay problemas. Que su manoplazo de mano levantada le viene pronto. Porque bien dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, tarde o temprano lo va a cosechar. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Tú sabes que realmente es así. Mucha gente diciendo que Dios dijo y Dios no ha hablado. Es impresionante, la Biblia relata una historia de un rey que se junta con otro rey para hacer alianza. Y ahora mismo no recuerdo el nombre. Y él le dice, no hay un profeta aquí Acá. que podamos consultar. Y El rey acá fue. dice, sí, hay un profeta. Dice, bueno, pero yo quiero un profeta de Jehová. Uno que hable. Uno que hable de parte de Jehová. Y el rey le dice, pero el problema con ese profeta es que no me gusta lo que él dice. Él nada más me vive regañando. Es que el hombre nada más me vive regañando y diciéndome cosas que a mí no me agradan. Y dice, bueno, pero ese es el hombre que yo necesito aquí. Esa es la palabra que yo necesito escuchar, la voz de Dios. Es que yo necesito escuchar, que aunque sea para corregirme, para regañarme, para enderezar mis pasos, aunque yo me vaya a sentir mal, es la voz de Dios que tenemos que escuchar. Eso es lo que va a enderezar nuestros pasos. Y muchas veces tú necesitas, no una palabra de que te levantes, de que Dios te va a bendecir, no, es una palabra de que deje lo que está haciendo, de que te corrija y de que te someta a la palabra de Dios. Es una palabra de corrección. Eso es lo que necesita muchas veces el pueblo. Y corroborando contigo, cuando tocaste ese punto, cuando ese profeta llega, que le dice acá lo que Dios dijo, es increíble como no escucharon la voz de Dios. Y fueron a la guerra como quiera. Y el profeta dijo, tú no vas a regresar. Y acá no regresó. Es la Biblia que murió en el campo de batalla porque la guerra se extendió. Eso sucede mucho cuando no escuchamos la voz de Dios. No sucede mucho. Por eso hay muchos ministerios que ustedes ven que ahora están muertos ya. Porque se encargaron de no escuchar la voz de Dios. Dios le dijo, no lo hago, y lo hicieron. Estate tranquilo. A Saúl se le dijo, espera, que yo vengo ahora. Saúl le dijo, mira, espera, que yo vengo ahora. Y porque se tardó mucho, se desesperó. Dije, porque el pueblo me dijo, y ofreció sacrificio y fue a guerra. Oye, eso no fue lo que te dijo. El que tenía que ofrecer ese sacrificio era Samuel, no era tú. Y por eso perdió su reino. Porque dice la Biblia que Dios se complace más en la obediencia que en el sacrificio. Y en este tiempo creo que la obediencia es lo fundamental. Ahora, Dios habla a través de sueños, Dios habla a través de visiones, pero el fundamento más grande que tenemos es su palabra, si tú quieres que Dios te hable. Amén. Es el fundamento más grande. Si tú eres de lo que te acuestas, Señor, háblame esta noche y te acuestas a dormir esperando que Dios te hable, yo prefiero que te levantes y leas la Biblia, que ahí Dios te va a hablar. Háblala donde tú quieras, si tú quieres hablar con los ojos cerrados, pero háblala donde tú quieras, que de seguro que algo va a saltar de la Biblia hacia ti y Dios te va a hablar. Amén. Es así. David dijo en el Salmo 95, verso 7 y 8, que si oyereis hoy su voz, no endurezcan su corazón. Hay personas que Dios le ha hablado, pero ellos han endurecido el corazón para no hacerle caso a la voz de Dios. Quiero que sepas que eso trae malas consecuencias. Ignorar la voz de Dios trae malas consecuencias. Si tú estás en el propósito de Dios, Dios te va a alinear
Dios te va a traer. Pero ¿y si no? Porque eso no lo sabemos. Y si tú no estás dentro del propósito de Dios, dentro del propósito de salvación, ¿qué va a pasar contigo entonces? ¿Qué va a pasar con cada uno de nosotros? Porque eso no lo sabemos nosotros. Dios sí sabe. Dios sí sabe quiénes son, porque Él es el que nos ha escogido, nos ha elegido. Pero ¿y si no? Entonces esas son cosas que debemos pensar. A veces Dios nos llama para algo en específico y nosotros endurecemos el corazón, pero cuando es de Dios y tú estás dentro del plan y Dios determinó que lo va a hacer a través de ti, Dios va a cambiar tu corazón. Pero ¿y si tú no eres de salvación? Eso no lo sabe. Y si ese era el medio que Dios está usando para salvarte a ti, para salvar tu casa, para salvar tu familia, y tú impides que Dios obre, va a tener malas consecuencias. Así que no endurezca tu corazón y escucha el llamado que Dios te hace. Escucha el llamado. Dios te está llamando para salvación. Dios te está llamando para bendecir tu vida, para bendecir tu casa, para transformar tu hogar, para darte una familia feliz, para darte una estabilidad emocional, espiritual y tal vez monetaria. Dios te está llamando para hacer grandes cosas a través de ti. Dios te está llamando para hacer grandes cosas en ti. Escucha la voz de Dios. Presta atención a lo que Él te dice y responde al llamado. Tú sabes que no solamente el pueblo de Dios tiene que escuchar la voz de Dios, sino también las naciones tienen que escuchar la voz de Dios. Cuando un presidente escucha la voz de Dios, la nación es bendecida y es cuidada y protegida por Dios. Cuando el profeta Jonás dio el mensaje en Nínive, a pesar que no lo dio como tenía que darlo, sino lo soltó, arrepiéntanse, si no aquí va a haber destrucción, y lo soltó así a la cruda. Pero la realidad es que ellos sabían y entendieron que ese mensaje venía de Dios, porque ellos reconocieron su condición de pecado y todos se arrepintieron. El rey convocó ayuno nacional, todo el mundo en ayuno. ¿Por qué? Porque sabían que lo estaban haciendo mal. Recibieron la palabra, aunque era dura, la palabra de corrección. Ellos la recibieron y dijeron, sí, viene de parte de Dios. Hay que arrepentirse. Es verdad que hay que cambiar. Es verdad que somos malos. Es verdad que nos estamos comportando mal. Usted tiene que reconocer que lo está haciendo mal. Usted tiene que reconocer cuando Dios le está hablando y corrija. Y escuche a Dios para que le vaya bien. Esta nación, ¿qué pasó con esta nación? Dios le perdonó. La perdonó por completo. Todas las personas que estuvieron ahí fueron preservadas por parte de Dios porque escucharon la voz del Señor. Aleluya. Mira, en el tiempo de Jeremías, capítulo 26, Dios le habló a Jeremías y le dijo, mira, ve, reúneme al pueblo, a los grandes de allá y dímele esto y esto. Esto va a ser así si no se arrepienten, si no se enderezan. Sucede que cuando Jeremías terminó de dar la profecía, la palabra de parte de Dios, dice que todos a uno agarraron piedras para apedrear el hombre de Dios, para apedrear a aquel que trajo la voz de Dios para que el pueblo se enderezara y fueran librados de un castigo por su mal camino. Y ellos a una cogieron piedras para apedrear el hombre de Dios. Tú tienes que tener cuidado cuando Dios te manda la advertencia, cuando Dios te manda la palabra a través de uno de sus siervos aquí en la tierra. Porque muchas veces creemos que porque es una amonestación, una corrección, no viene de Dios. No viene de Dios. Y Dios nos amonesta, Dios nos corrige, Dios nos encarrila por donde realmente tenemos que caminar. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ama. Porque Él no quiere que tú te pierdas, es que Él te manda la corrección. Así que aprende a obedecer la voz de Dios para que no tengas consecuencias drásticas mañana. Gloria al Señor. En una ocasión, el pueblo de Israel, en el libro de los Hechos, dice la Biblia que Herodes se sentó a gobernar. Y el pueblo gritó, voz de Dios y no de hombre. Hay gentes en las iglesias que todavía quieren escuchar la voz de Dios. Hay gente
en los hospitales que todavía quieren escuchar voz de Dios. Hay gente en las cárceles que todavía quieren escuchar voz de Dios. Y la palabra de Dios no siempre es suave. No siempre es Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a llevar a otro nivel de gloria. La voz de Dios es fuerte, es dura y te manda a alinear. Y si tu vida no está alineada a la de Él, no espere que Él te va a aplaudir y te va a agasajar. En una ocasión yo estaba en rebeldía y se armó una revolución de Dios en la iglesia y 2 personas me ministraron. Hubo uno que me dijo, Dios te dice que siga así. Que siga rebelde, varón. Acá, siga así, acá. Aleluya. Oye, así mismo me dijo, sigue así. Yo me quedé así acá, pero eso no es Dios, porque que yo sé cómo yo estoy. Y después de esa persona pasó, vino otro llorando y me abrazó y me dijo, Dios quiere que te arrepientas, que te humille. Y cuando él empezó a ministrarme, yo empecé a llorar y dije, ahí es que está hablando Dios. Ahí es que está hablando Dios. Porque no siempre Dios te va a aplaudir. Y hay gente que invitan a los predicadores porque predican emoción, porque predican superación personal, porque predican palabras que ellos quieren escuchar. Pero en este día venimos a decirte que Dios quiere hablar a tu vida y no es la palabra que tú quieres escuchar, sino la palabra que Él quiere que tú escuches. Y si tú te niegas a escucharla, Él te hará que la escuche, aunque usted no quiera. Porque la palabra de Dios van a ser enviada a tu vida y va a entrar por tus oídos, por tus ojos, por tu piel, por todo lado. Pero de que se va a enviar a ti, va a llegar. Y aunque haya oposición, Dios enviará a Miguel para que quite el opositor, para que llegue como quiera las palabras a tu vida. Bueno, hasta aquí llegó el programa en el día de hoy. Un programa que hay todavía muchas cosas de qué hablar. Espero que sea de bendición para ti. Recuerda suscribirte, comentar, activar la campanita de la notificación, dale like, compártelo con tus amigos para que ellos también sean bendecidos como tú lo has sido en este día. Bendiciones, hasta la próxima semana. Bye bye.